Hablemos sobre currículo, por Emérita Rojas Méndez, diversificación y flexibilidad curricular, maestría en educación. ¿Qué es el currículo? ¿Qué es la flexibilidad curricular? Descripción de algunos modelos curriculares. Definiciones del currículo. La definición del currículo ha atravesado distintas concepciones. Esto debido, por un lado, las concepciones y percepciones de los diferentes autores que se han abocado a la tarea de definirlo y, por otro lado, a la época en que dichas definiciones han salido al contexto escolar, dadas las circunstancias políticas, sociales y económicas que han contribuido a la implementación. Entre tantas concepciones sobre el currículo que se pueden encontrar en la literatura, rescato la siguiente. El currículo es el proyecto que determina los objetivos de la educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación a la cultura que la escuela trata de promover y propone en un plan de acción adecuado para la consecución de estos objetivos. En este orden de ideas se entiende que el currículo escolar concreta todo el conjunto de oportunidades de desarrollo personal y de adquisición de nuevos aprendizajes que la escuela ofrece a los sujetos en edad escolar. En él se especifica el compromiso del Estado con respecto a la educación, expresado tanto en términos de intenciones, exigencias, lo que los sujetos escolarizados han de aprender, como de recursos propuestos a su disposición para lograrlo, profesores, instituciones, organizaciones de la escolaridad, recursos materiales, etc. Dentro de esta concepción de currículo se atribuye dos funciones fundamentales que son la publicidad, que es a través del currículo se busca hacer explícita las intenciones al sistema educativo en una sociedad pluralística y democrática. Es preciso que se abra al conocimiento público y, por tanto, al debate y la crítica. Las finalidades formativas que se encomiendan a la escuela. Orientación. El currículo sirve como guía para orientar la práctica pedagógica. En el currículo no solo se explicitan las intenciones educativas, el currículo recoge también las condiciones en que se han de pretender hacerlas efectivas. Tales condiciones se refieren a los contenidos formativos que se impartirán, a orientaciones sobre los métodos didácticos más adecuados, a sistemas de organizaciones de la escuela, a los recursos, materiales y servicios de apoyo que se pondrán a disposición de las escuelas, a la cualificación de los profesores y el estilo de desempeño profesional que se espera de ellos. Con ello, se busca dar respuesta a 4 preguntas básicas: ¿qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y qué, cómo y cuándo evaluar?, suponiendo con ello una orientación clara y amplia a la orientación escolar. Siguiendo con los aportes de los autores abocados al tema curricular, cito la definición de Alarcón y Coll. Estos estudiosos afirman que el currículo se refiere al cómo de la enseñanza, al cómo se enseña y se aprende, involucrando varias dimensiones: teorías, conceptos, habilidades, concepciones, ética, valores, actitudes, entre otras. Es el resultado de un proceso de selección y organización, el que de la enseñanza se expresa de diversas maneras a través de diferentes instrumentos y niveles curriculares. En el marco curricular oficial, en planes y programas de estudio, en los textos escolares, en la planificación de aula, en material didáctico, en las evaluaciones. Para Alarcón y Coll, el currículo escolar está compuesto tanto por aquello prescrito explícitamente, currículum explicit, y como por no lo explícito en ningún plan o documento oficial, pero forma parte de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes adquieren en su experiencia escolar, currículum implícito u oculto. Estos autores opinan que dentro del currículo de un determinado sistema
educacional, se debe distinguir entre el currículo oficial, que corresponde a las definiciones oficiales o la norma escrita, y el currículo implementado, aquel currículo que ocurre en la práctica educativa concreta. Otra definición del currículo que tiene gran aceptación en la comunidad escolar es la propuesta por Fernández, quien establece que el currículo es una disciplina del campo de la pedagogía y de la educación que se asocia a los aspectos vinculados con la formación que se realiza en medio de la práctica escolar. La autora describe el currículo como un proyecto educacional flexible y adaptable a los cambios educativos de la posmodernidad, y abarca no solo los aprendizajes obtenidos en el currículo sistematizado por la escolaridad formal, sino también los aprendizajes que se adquieren en otros ámbitos del sistema educativo, los cuales ofrecen propuestas efectivas a los objetivos de carácter emergente, que son generados por las necesidades que no son cubiertas por el currículo escolar. Flexibilidad curricular. Al hablar de flexibilidad, debe ser consciente de que es un término que se usa en diversas áreas y en diversos sentidos. En el campo de la educación se entiende como lo que es susceptible a cambio o variación según las circunstancias o necesidades, lo que coincide con la postura de Pedrosa, quien en su contexto generalizado sobre la institución educativa señala que la flexibilidad curricular se define como el proceso de intercomunicación disciplinaria orientado a facilitar la movilidad de los actores académicos, acelerar los flujos de comunicación, conectar el conocimiento con la acción y democratizar la regulación del trabajo académico. De tal forma, la flexibilidad académica va más allá de la flexibilidad del plan de estudios y de la flexibilidad del alumno de construir lo que quiere estudiar. La flexibilidad académica incluye la flexibilidad numérica, funcional, administrativa, tecnológica, de gobierno y, por supuesto, la curricular o referida al plan de estudio. Por otro lado, Acosta dice que la flexibilización curricular es una estrategia que transforma las prácticas educativas a partir de la modificación de los currículos comunes, lo que implica la transformación o supresión en logros e indicadores de logro. Cuando un currículo es flexible, comprende la diversidad de los escolares, sus intereses, necesidades, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje, orientándose a potencializar sus propias habilidades, dejando de lado la mirada peyorativa de incapacidad de los escolares frente al aprendizaje. Es necesario comprender que la flexibilización curricular implica mantener los objetivos generales propuestos para todos los escolares en el currículo. Sin embargo, en las prácticas de aula, la flexibilización conlleva ajustar los procesos de acuerdo a las características de aprendizaje de los escolares, tales como transformación de estrategias y recursos pedagógicos y didácticos que respondan a los estilos y ritmos de aprendizaje de los escolares, tiempo que se requiere para alcanzar el nivel de habilidades esperados dentro de un grado escolar, es decir, la competencia curricular para superar los logros establecidos en la materia. Tiempo para llegar a niveles de potencia no alcanzados entre los grados y o ciclos. Este proceso implica que el escolar puede pertenecer a tercero de primaria, pero estudiar contenidos de materias de segundo. Modificación de algunos niveles de habilidades requeridas por ciclo y nivel, lo cual implica la modificación o supresión de algunas competencias, de ser necesario, en relación con las competencias curriculares que el escolar necesita para el nivel que se encuentra cursando. Ampliando este concepto, Ruskeiper y Corno indican que la flexibilización curricular responde a la variación y cambios en la situación de aprendizaje y el estilo de enseñanza, además de alejarse de un formato de currículo general y homogeneizante. De esta manera, la diversificación es una excelente alternativa para aquellos escolares cuyas características de estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje requieren una organización curricular diferente que
que potencialice sus aprendizajes. Para que se cumplan estos propósitos y servicios educativos que atienden la diversidad sea realmente pertinente, es necesario en la implementación de la diversificación curricular que tengan en cuenta aspectos como los objetivos y contenidos que enseñar y que aprender, fuera de la organización y metodología, cómo aprender y cómo enseñar, partiendo de los ritmos de aprendizaje de los escolares y sus estilos cognitivos. Es necesario comprender que los procesos de diversificación curricular implican la estructuración de programas educativos que comprenden la diversidad de los seres humanos de manera tal que para ello la escuela debe construir las prácticas tradicionales y orientar acciones novedosas para eliminar brechas que aumenten la desigualdad en los contextos escolares, lo cual supone combinar prácticas pedagógicas. La diversificación curricular requiere de una actividad colectiva y participativa, que todos los miembros de la comunidad educativa construyan y participan en una propuesta pedagógica a partir de análisis de intereses, expectativas, necesidades, características sociales, culturales, económicas de los escolares. Modelos curriculares. En cuanto a la teoría curricular como conjunto de principios teóricos de carácter político, fisiológico, psicológico y pedagógico que guían y dan lugar a diferentes proyectos curriculares, experimenta un impetuoso desarrollo a partir de la década de los 60 y es allí donde se producen numerosos trabajos y surgen los teóricos del currículo, que desde diferentes presupuestos teóricos y metodológicos abordan el campo de lo curricular. En este apartado teórico paso a caracterizar las principales aproximaciones metodológicas del diseño curricular, vinculadas con distintos enfoques teóricos conceptuales del currículo, a saber, modelos curriculares tecnológicos. Se sustentan en la tecnología de la educación, entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas junto con conocimientos prácticos para el diseño de la validación y la operacionalización de las escuelas como sistemas educativos. Referentes de este enfoque son los trabajos de los denominados clásicos del currículo, como Tiller y Taba, cuyas metodologías han influido de forma decisiva en la elaboración de los proyectos curriculares de las instituciones educativas. La propuesta de diseño curricular de Tiller incluye los siguientes pasos: selección y organización de objetivos a partir de las propuestas provenientes de las distintas fuentes y filtradas por el análisis fisiológico y psicológico, definición de objetivos conductuales, selección y organización de actividades de aprendizaje y evaluación de experiencia. Especialistas, sociedad, alumnos, sugerencias. Bueno, aquí está. Por su parte, la propuesta de Taba constituye una continuidad y un avance en relación a la de Tiller. Esta autora introduce en el campo de diseño curricular la noción de diagnóstico de necesidades sociales como sustento principal de una propuesta curricular. De esta manera explícita el vínculo entre institución educativa y sociedad. En su modelo diferencia dos planos: el primero vinculado con las bases para la elaboración del currículo y el segundo como los elementos o fases a considerar en la elaboración del desarrollo curricular. En el primer plano plantea la fundamentación científica del currículo a partir de las aportaciones de las disciplinas básicas sobre las funciones de la escuela en la sociedad y la cultura, los procesos de desarrollo y aprendizaje en el alumno, la naturaleza del conocimiento. En el segundo plano está referido a objetivos, contenidos y experiencias de aprendizaje, así como a los sistemas de evaluación. Estas propuestas de Tiller y Taba intentan desde las posiciones conductistas trascender los límites de los aspectos técnicos de la formulación de objetivos y dar una mayor apertura con orientación funcionalista a una serie de elementos que consideran determinantes en la elaboración de los programas.
modelos sociopolíticos o críticos. Con este nombre se agrupan un conjunto de propuestas de diversos orígenes que tienen como denominador común el rechazo a los modelos tecnológicos del currículo y enfatizar los aspectos sociales, políticos, ideológicos que están presentes en todo el proyecto curricular. A continuación, analizaremos dos propuestas curriculares representativas de estos modelos, el sistema modular y el modelo de investigación en la acción. Sistema modular. Surge en 1974 el sistema modular en la Universidad Autónoma Metropolitana y Unidad Xochimilco en México. Sus raíces pueden rastrearse en la combinación de diversas influencias teóricas como la escuela nueva, pragmatismo, autoritarismo, psicoanálisis, tecnología educativa, psicología cognitiva, así como las características de las condiciones concretas existentes en la época de su surgimiento y de las diversas tendencias políticas que en ella se manifiestan. En el plano pedagógico retomo los planteamientos de la escuela nueva, que concibe al alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y lo sitúa en una posición activa frente al aprendizaje. El conocimiento se organiza de forma globalizada y estrechamente vinculado con la realidad, siendo el papel del docente de facilitador del aprendizaje de los mismos. Sus bases psicológicas podemos hallarlas en la teoría de Piaget, donde se destaca la importancia de la actividad del sujeto conocente con relación al objeto de conocimiento y cómo se van transformando las estructuras mentales del sujeto en su interacción con el objeto. Las principales características del sistema modular Xochimilco son: vinculación de la educación con los problemas de la realidad, integración de la docencia, organización global del proceso de enseñanza-aprendizaje, participación activa de los estudiantes y concepción de la fundamentación del profesor universitario como guía, utilización de métodos activos de enseñanza fundamentalmente en el trabajo en equipos. Modelo de investigación en la acción. Como otra alternativa de superar las concepciones teórico-metodológicas imperantes en los enfoques curriculares tecnológicos, surge el modelo de investigación en la acción. El término investigación en la acción, propuesto por Ken Lewis a finales de la década de los 30, ha tenido una amplia aceptación en el campo de la investigación sociales y educativas. Las características de este tipo de investigación, de acuerdo a González, son: el problema nace de una comunidad que lo define, analiza y resuelve. Su fin último es la transformación de la realidad social y el mejoramiento de la vida de los involucrados. Exige la participación plena de la comunidad durante toda la misma investigación. El investigador es un participante comprometido que aprende durante la investigación. Se reconoce como uno de los principales representantes quien introduce el término en la teoría curricular como modelo de investigación en la acción. El currículo en esta concepción es considerado como un proyecto en ejecución que se verifica en la acción del aula. Intenta superar el divorcio existente entre quienes programan, diseñadores y directivos, los que desarrollan el programa, profesores, y los destinatarios, alumnos, siendo los profesores como profesionales de la enseñanza los que elaboran el plan y lo llevan a la práctica de una manera flexible, sujeta al planteamiento y ajuste. Modelo basados en competencia. Las competencias son procesos de actuación frente a actividades y problemas de un determinado contexto, integrando actitudes, conocimiento y capacidades, teniendo como base la excelencia en lo que se hace con base en los criterios de idoneidad establecidos de forma pública. Etapas del modelo basado en competencia. De acuerdo con Mastach, varios aspectos se toman en cuenta al diseñar un currículo basado en competencias.
el contexto productivo en el rol del profesional que está en juego y las posiciones teóricas que van a fundamentar la propuesta curricular. Bueno, muchas gracias. Esto es